la vida eterna en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Según Dios mismo nos dice que la vida eterna es tener una relación con Él. Y era lo que yo buscaba. Pero yo no sabía cómo buscar. Yo no sabía a quién decirle, porque yo creía que Él me iba a mentir, aquel. Me salían con otras cosas. Y Dios me estaba diciendo que una relación con Él es como el matrimonio. ¿Cuántos están casados aquí? El matrimonio, para ser un matrimonio, debe haber una relación, ¿verdad? Pueden estar casados, pero si no hay una relación, no es un matrimonio, ¿verdad? Así debe de ser nuestra relación con Dios. Es una relación con Dios. Si no hay una relación, ¿cómo puedes decir que tú estás con Dios? Los seres humanos sabemos que estamos separados de Dios por el pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos dio un libre albedrío, ¿verdad? Siempre me acuerdo a veces de mi tía Alma, que decía esa frase también, del pájaro, que si tú le abrías la jaula al pájaro, se iba, y si ya no regresaba, no era tuyo. Así está Dios con nosotros. Él nos abrió la puerta. Si nosotros regresamos a Él, somos de Él. Pero sorpresa, aunque te vayas, eres de Él. Responderle a Dios es una decisión. Es una decisión de cada uno de nosotros. Tú sabes si le dices sí, tú sabes si le dices no. Un ejemplo también que me daban es que si tú eres padre y tu hijo se cae en el lodo, ¿vas y luego lo abrazas o lo dejas de querer? ¿Dejas de querer a tu hijo si se enloda? Entonces lo agarras, lo bañas y lo abrazas. Así es Dios con nosotros. Dios nos ha quitado ese lodo. El que tú crees que no se ha quitado, ya se quitó. Tus pecados ya se quitaron. A veces no nos cae el 20 de que Jesús ya hizo todo por nosotros en la cruz. Y a veces estamos esforzándonos, pero más vale que pues por entender y no por querer hacer esfuerzos para obtener una salvación que ya es tuya, por gracia. Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Nos dice que Dios es el justificador a los que están en Cristo Jesús. En los tiempos antiguos, cuando un acusado se presentaba ante el juez, le ponían ¿cómo se puede decir? Una capucha, para que el juez no viera su cara. El juez era imparcial. El juez siempre escuchaba las evidencias y él tenía que decidir. Y daba su dictamen. Es culpable. Cuando descubren al culpable, resulta que era el hijo del juez. El juez no puede violar sus juicios. El juez puede violar los estatutos, porque si no ya no fuera un juez limpio, ni justo ni honesto. Pero él decía, mi sentencia sigue, y hace algo asombroso. Se levanta de su silla y dice, yo tomaré
todo el juicio que está sobre mi hijo. Y Él toma el lugar de su hijo. Él toma, Jesús, el lugar nuestro. Nosotros somos los que estamos sentados ahí. Y Él nunca pensó dejarte, ni ha pensado dejarte. Esto es lo que dice Romanos 3:26, que es lo que acabamos de leer. Nosotros hemos pecado, nos hemos separado de Dios, pero el juez justo nos ama de todas maneras. Bajó y se hizo hombre. Él dijo: en lo que toda humanidad vino de mí, yo me ofrezco para sustituirlos en el juicio. Yo seré juez y el que justifica a los que están en Cristo Jesús. Esta es la manera que Dios limpia cuando decidimos creer. Si tú no decides creer, tú vas a vivir así una vida, pero una vida ficticia. Siempre le decía yo a mi esposa: ¿quieres vivir una vida ficticia o quieres vivir una vida real? Él tomó el juicio y el juicio está sobre Jesús. Esto sucedió ya hace mucho tiempo y lo sabemos. Tú solo necesitas creer, reconocer que eres culpable, pero reconozco también que Jesús ha tomado mi lugar. Y el juicio que yo merecía, Él ya lo tomó. Tu Padre te ama y lo único que necesitas es creer y serás incluido. Al momento que tú decides creer, va a suceder un boom. Pero un boom en tu vida, que no sé si ya haya sucedido, pero va a suceder. El Padre te empieza a tomar, como lo dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y a veces te quedas pensando: ¿será cierto? ¿Por qué dudamos? A veces estamos aquí saltando, gritando, diciéndole: sí, Señor, yo te amo. Pero vamos afuera y ¿qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? Eso debemos de traerlo siempre. Por eso venimos aquí, alimentarnos, para que nosotros vayamos allá afuera y demos ejemplo a la demás gente de lo que está haciendo Cristo en nosotros. Amén, gloria a Dios. Mucha gente ha de pasar y dice: mira, estos están locos. Pues sí, pero no saben de la locura que Dios te da. Es una sanación interna y externa. Por eso el cristianismo es una relación. Lo que comenzamos a ver y a concluir es que tú tienes un derecho de ser hijo de Dios. Perdonó. Entonces tienes derecho de que el Espíritu Santo more dentro de ti. Porque Jesús limpió tus pecados. Y nadie impide que esto suceda. Nadie. Repetimos Juan 1:12: a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vida en griego es Zoe, Z-O-E. Y quiere decir que es la mismísima vida de Dios. Y Dios nos está dando el derecho de tener su vida misma, su Zoe. Y es lo que pasa cuando tú recibes a Cristo. Así como cuando Jesús sopló en Adán su espíritu, su Zoe, así cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, Dios sopla nuevamente su Zoe, su vida misma, su espíritu. ¿Alguien aquí no ha recibido a Cristo en su corazón? Nadie. Ahorita volvemos a hacer el llamado. Si tú has creído en Jesús,
tienes el derecho de no sentirte condenado. Si tú has creído en Jesús, tienes el derecho de saber que Dios está en ti y tú en Él. Dios es espíritu. No puedo tocar el fondo de su ser porque yo también soy espíritu. A veces ponemos como ejemplo un tubo en el flujo que sea tu entendimiento. Puede ser muy chico. Dios, el flujo de Dios es grandísimo. Pero cuando tú vas entendiendo, tu flujo va creciendo. Aleluya. Entonces tú tienes que estar constantemente teniendo esa relación con Dios. Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿O estamos adorando de otra forma? La carne. Somos un espíritu que tenemos una personalidad, o sea, un alma, y vivimos en un cuerpo. Sí. La vida cristiana inicia en nuestro espíritu. Dios está en mí. Dios está en ti. ¿Sí han leído el pasaje de Nicodemo? De Juan 3. Ok. Se los voy a leer rapidito. ¿Quieres que lo lea? Sí. Juan 3. Sí, por favor. Del 1 al 15, por favor. Juan 1:3, ¿verdad? Así es. Juan 3, del 1 al 15. En nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Dice Jesús y Nicodemo. Hay un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, uno principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas nadie sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibáis nuestro testimonio. Si os ha dicho cosas terrenales y no creéis, como creéis si os dijera lo celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el diestro, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. 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 Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga Vida eterna. Vida eterna. Amén. Eso es lo que Dios Amén. quiere para cada uno de nosotros. Nacer de nuevo es cuando el Espíritu Santo entra y mora en ti, lo que estábamos diciendo. Y Jesús dijo: no ves el Espíritu, pero ves los efectos del Espíritu. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A Nicodemo se lo dijo: ¿o eres tú, maestro de la ley, y no sabes esto? Jesús dijo en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libres. Amén. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. Los que no están en Cristo, su entendimiento está limitado. No pueden participar en lo sobrenatural de Dios, lo cual es natural para los creyentes. Debemos entender ciertas verdades. En aquel tiempo, el pueblo de Israel, cuando estaba dando vueltas en el desierto, no querían entender. Pero en el libro de Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. A veces ponemos como ejemplo cuando en aquel tiempo los americanos tenían los esclavos, los negros, pero resulta que los esclavos los hicieron libres y estaban todas las personas, todos los empresarios estaban en una junta y decían: oye, estos esclavos ya son libres, ya les tenemos que pagar un salario, Infonavit, préstamos, todo. Y dice uno de ellos: no, ¿para qué se alteran? Mientras los esclavos no sepan que son libres, seguirán trabajando como esclavos. Eso es lo que a veces nos pasa, por no saber, no entender la verdad que Dios quiere en nosotros. Amén. A veces nuestros padres pues nos mandan a la escuela para que nosotros podamos entenderlo, educarnos, y es bueno, pero los conceptos es lo que gobierna nuestra vida. ¿Qué conceptos tienes tú de Dios? El tamaño de los conceptos que tengamos es lo que nos define. Oseas 4:6 añade una frase y lo que nos dice es que perdió su propósito y destino el pueblo, ¿verdad? Si lo han leído, si no, como quiera lo pueden leer, ya sea en su casa. Nos describe un proceso del ser humano y nos dice que rechazaron y no glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Los conceptos son muy importantes, los que tengas de Dios. Según el concepto que tengamos de Dios, seremos prosperados, ¿verdad? Muchas de las veces pueblos no han podido superarse, ciudades, naciones están marginados. ¿Por qué? Porque los conceptos que tienen de Dios no son los correctos. Uno de los conceptos que vemos es que somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando Dios viene a nosotros, Él mora en tu espíritu. ¿Lo has sentido? Sí. Amén. Sin Dios, mi espíritu es infructífero. O sea, no va a funcionar correctamente. Sí. Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué repetimos tanto este versículo? Porque a veces no nos cae el 20. Somos hijos. Somos hijos. Nadie te tiene que quitar ese concepto de que tú eres hijo de Dios. Muchas de las veces quieres que se te aparezca Dios aquí y te hable. Héctor, ¿cómo estás? Si me quedo esperándome así, Dios tal vez un día lo vaya a hacer, pero lo que Dios quiere es que lo sientas y lo tengas en tu corazón, porque Él contigo va a hacer muchas cosas que nunca te habías imaginado.
Nunca. Donde quiera que andes, es lo que Dios quiere que expidas. Su amor, su vida misma, que la gente vea, palpite, que sepa que Dios está en ti. A veces nos vamos allá afuera y estamos todos enojados. Hasta nos andamos peleando. Perdóname, Señor, no, ya no lo vuelvo a hacer. Ya no lo vuelvo a hacer. Y ahí vas otra vez. Y ahí va el otro atrás de ti diciéndote: pecador. Yo no soy un pecador. Mis pecados ya fueron perdonados. Pero yo tengo que vivir. Cuando sé que Cristo está en mí, ¿cómo voy a vivir? Cristo estando en mí. ¿Ustedes cómo creen que Cristo haría las cosas estando con ustedes? Yo digo que Dios nos necesita, Dios nos transmite andar en la calle humildad y amor, y enseñar a la gente la que anda en tinieblas, pues enseñarle la luz del camino, que el Señor nos la está demostrando hoy. Así estamos es. caminando. Muchas de las veces también nos queremos esforzar, pero no tenemos que esforzarnos, porque Dios ya hizo todo. Y si nosotros caminamos con la humildad, la sencillez, con el amor de Cristo, la gente se va a dar cuenta. Hay a veces que alguien que ha pasado por donde está uno, o tú, o aquel, y ¿qué dice la gente? ¿Qué tienes? ¿No les han dicho? ¿Qué tienes? ¿Traes algo que me atraes? ¿Traes algo que no sé, no entiendo? ¿Qué te hiciste? Pues es Cristo. Es Cristo que está en mí, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La gloria de Dios está en ti. Amén, aleluya. Anteriormente, lo que nos separaba de Dios era un velo. Por eso cuando los antiguos sacerdotes tenían que pasar ese velo espeso, pero tenían que pasarlo sin mancha. Ahorita ya ese velo ya se rompió desde arriba hacia abajo, diciéndote: ya puedes entrar a la presencia de Dios. Antes tenían que ser sacrificios, ahora ya no hay nada de esto. Ya Dios hizo todo. Dios te conoce de fondo. Dios hizo de ti una buena madre, un buen padre, un buen hijo. Dios es un caballero y no nos obliga a servirlo, pero Él te llama. Él te llama, así como Moisés, cuando estaba la zarza ardiendo, a él le llamó la atención, dijo: ¿qué es esto? Y ahí fue. Si él a lo mejor se hubiera esperado, hubiera dicho: sí, que se quema el cerro, pues ¿qué tiene? No es mi bronca. Pero no, algo le llamó. Dios te llama. A veces un amigo te habla: ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Qué es lo que tienes? Es Dios hablándote. Les vuelvo a repetir, a veces quieren que Dios esté aquí en todo color, pero Dios te habla de muchas maneras. Dios nos llama a una relación con Él. Colosenses 1:27 nos dice que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Dios está en tu corazón.
ha pensado más en ti de lo que tú puedes imaginar. 1 Corintios 12 habla de que cuando Dios me habla, hay 3 efectos en mí, otros 3 efectos en ti. Que te habla para edificarte, para consolarte o para exhortarte, animarte. Nunca te habla para condenarte. Nunca te habla para condenarte. La Biblia tiene una misión. Es revelar a Dios Padre de una manera que todos lo entiendan. Todos. A veces estamos, Señor, es que no entiendo. Hermano, ore por mí para que yo entienda la Biblia, por favor. No, pídeselo tú. Al Espíritu Santo, dile, Amén. Espíritu Santo, ábreme el entendimiento.